Querido amigo Ramiro, arranque usted con la entrevista, hágame el favor, que es el mayor de todos nosotros, tenga la bondad, tenga la gentileza. Roberto, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Ramiro. Buenos días, Eduardo. Buenos días a todos quienes conforman ese panel de diálogo de I-99. Buenos días, conciudadanos. Roberto, usted es un hombre que conoce el tema. De los 8 candidatos, ¿usted ha escuchado alguna oferta educativa interesante, novedosa, que pueda llamarle la atención a usted como educador y que nos pueda dar luces a nosotros como votantes para poder tomar en consideración como un insumo para tomar una decisión el 20 de agosto? Es posible que los candidatos o algún candidato tenga dentro de su programa de gobierno presentado puntos específicos referente al sistema de educación de nuestro país que está muy echado de menos en los ámbitos de educación nacional y en el ámbito de la educación superior. He escuchado a un par de candidatos que lo que ofrecen es crear más universidades como que si esa fuera la solución para la educación de nuestro país. Programas para la reestructuración intrínseca y general de nuestra educación no he escuchado en forma directa. Y los grandes males de nuestro país, de la corrupción, de la delincuencia, falta de trabajo, falta de capacitación, vienen desde allí, desde el problema educativo. Nosotros podríamos decir que el sistema educativo en el Ecuador está fallando, si no ha fallado ya, si es que no se toman medidas correctivas directas para que se incorporen dentro del pensum lo que fuera necesario y no solamente parches que tienden a llevar a una excesiva reglamentación en cosas que son insustanciales dentro del proceso educativo. Siendo concreto, no he escuchado programas de forma directa, a no ser la creación de un par de universidades en algún lugar del país. Entonces, ¿qué sugerirías tú como un tema a discutir dentro de las propuestas presidenciales sobre el tema de la educación? ¿Qué crees que es el meollo del asunto? O sea, un solo punto, 2 puntos, porque después se marean los candidatos y no saben qué resolver, y resuelven y contestan cualquier cosa. Bueno, dentro de las preguntas de las entrevistas que le hagan, porque yo comparto el criterio que ha manifestado Eduardo, que una cosa son las entrevistas que hagan en los radios, en las universidades, en el diálogo con cualquier institución o en el debate que se deba tener, hagan constar puntos específicos relativos a la educación nacional en las áreas del Sistema Nacional de Educación, que son jardín, escuela y colegio, como siempre se los ha denominado, y en la parte de la educación superior. Dije hace un momento que todos los males de los países y de nuestro país provienen de una mala educación, provienen de una educación sin valores, provienen de una educación estandarizadas que en lugar de subir el baremo de mediciones para igualarlo, lo que hacen es bajar el baremo a llegar hasta la parte ínfima. Una educación sin valores, sin principios, sin ética, sin moral, eso nos lleva a estos problemas de delincuencia, de corrupción, eso que pierden su capacidad de razonar y distinguir lo bueno de lo malo, porque no tienen estos principios. Ni siquiera hablemos de religión. Yo soy una persona religiosa, pero no quiero incluir porque los progres detestan hablar de la religión, dejémonos a un costado. Pero sí valores ciudadanos, principios que sean constitucionales y nos lleven a un buen vivir. Hay candidatos que rehuyen asistir a diálogos, a conferencias, a universidades, a lugares. En todo caso, no es lo mismo salir en TikTok bailando, tocando guitarra, cantando, metiéndose a cualquier lugar o saludando en los mercados. No, eso es lo que el marketing político quiere vender de ese candidato. En ese periodo, Estamos de acuerdo, Roberto. ¿No le parece que es hora de la academia presentar un proyecto marco sobre el cual avanzar en la educación? Porque usted va a coincidir conmigo y lo hemos conversado tantas veces.
a este país se le enseña mucho y no aprende nada. Y de las cosas más importantes que se debe enseñar es a manejar la información que llega a redes, a hacer un proceso intelectual crítico para saber discernir lo que conviene y no conviene, y por supuesto valores. No hay que enseñar mucho porque el conocimiento está ya en las redes, está en el internet, está al alcance de la mano. Lo que hay que enseñar es a pensar y a discriminar. ¿No cree que es hora de hacer un proyecto marco, base sobre el cual la academia aporte a cualquier candidato y decirle esto es lo que hay que hacer en el Ecuador? Comparto plenamente su criterio y ya hay voces de la academia que están opinando dentro de problemas gravitantes que afectan a la ciudad, a la sociedad. Una de las misiones de la academia es justamente formar criterios válidos desde el punto de vista académico, no político. Y ya hay universidades que lo están haciendo. Pero eso a veces sirve para cualquier cosa, menos para ser considerado por los candidatos y peor por los gobiernos. Es más, la academia suele ser vilipendiada, vejada, perseguida en determinados gobiernos cuando piensa que ellos tienen la, todo el poder para hacerlo. Las instituciones rectoras en las áreas pertinentes, como son el Consejo de Educación Superior, que hace su trabajo, y el Ministerio de Educación, que hace el trabajo que quiere hacer, que es diferente. Porque en el Ministerio de Educación tienen ideas totalmente diferentes a lo que necesita el Ecuador y están empeñados en fomentar una ideología que no está acorde a nuestro país, no está acorde con nuestra sociedad, la ideología que a cuenta de ser inclusiva, lo que es una ideología de género que el Ecuador no debe permitir. En todo caso, como el gobierno que venga, lo primero que debe hacer es convocar a un gran acuerdo nacional y en ese acuerdo abrir mesas de diálogo y de trabajo para sacar documentos que implementen las acciones del gobierno. Allí debería hacerse una mesa de educación, pero no con los amigos de los gremios nada más, sino con personas que realmente conozcan de educación en el Ecuador. Y ese insumo sirva para que este gobierno siente las bases, porque no va a poder hacer mucho, como te dice, pero siente las bases y progresar con los próximos gobiernos. El problema de la educación del Ecuador no se va a solucionar en este periodo de año y medio o en un gobierno o dos gobiernos. Esto va a ser generacional. De tal manera que sí, estoy de acuerdo con usted, tiene que hacerse un documento. Primero definir qué queremos el Ecuador, hacia dónde llevar al Ecuador, con eso armar las mesas de diálogo con personas expertos del sector público, privado, nacionales o internacionales, para establecer un buen documento y con este acuerdo nacional empezar a trabajar. Perfecto, le paso a Eduardo Mendoza, Roberto. Gracias. Perfecto, Roberto. Yo voy a seguir en la misma línea de Ramiro. Esta semana conversamos el día lunes con una persona, un señor Jorge, colombiano, que había estado con un grupo de empresarios y académicos de Guayaquil en Medellín la semana pasada. Y ellos sostienen que el problema que está viviendo el Ecuador de violencia, lo vivió Colombia y que vive México, entre otros, tiene un agregado, que es que solamente se está tratando del tema de militarización y de policía, y que eso sirve para un momento, pero que realmente lo que conviene, mi querido Roberto, es trabajar en los sectores sociales, en educación, en oportunidades, en deporte, en activismo de los barrios, para poder rescatar a estas criaturas, a los niñitos, a sus padres, en darles capacitación para que puedan trabajar y puedan pagar y salir de la pobreza extrema y educarse. Entonces, le sigo en la misma línea, Roberto. ¿Cuán importante es la educación y cuán poco le paran bola los gobiernos en este sentido? Más fácil es educar a un menor y eso hará que salga un delincuente de la calle. Comparto plenamente la idea. Conozco la experiencia de Colombia, experiencia de algunos sectores de México y de otros países, donde la violencia ha llegado a su clímax. Todos sabemos que hace 30 años Colombia
producto de un proceso largo de degeneración en cuanto al que fue tomada por los narcotraficantes y la delincuencia, logró rescatar y ahora usted va a Colombia, va a Bogotá y respira tranquilidad. Antes no podía estar tranquila porque en cada esquina podía reventar una bomba, la guerrilla, el narcotráfico, etcétera. Pero eso viene desde los procesos educativos, desde el proceso familiar. El primer educador, el que tiene que formar valores, principios, es el padre. Pero si el padre no tiene valores y principios, ¿qué le va a enseñar al hijo? Nosotros tenemos ya más de 30 años educados bajo el libreto del Foro de Sao Paulo, que en la guerra de ideas lo que quieren hacer es cambiar todo el régimen social, y nosotros vemos que las últimas generaciones de 30 años son los que salen a tirar piedras a las calles, porque justamente están adoctrinados para un sistema progres que lleva adelante una unión de intereses sin importar el beneficio del país, sino cambio por cambio. Son hedonistas que quieren satisfacciones con menos trabajo y más remuneración, quieren del Estado todo, pero que el Estado no cobre impuestos, el Estado no tenga ingresos, etcétera, etcétera. En todo caso, es la educación lo que saca a los pueblos de su marasmo, de su problema. Educación con principios, con valores. Ya se dijo que ya no tiene que ser la educación que antes se daba enciclopedista, que se enseñaba todas las ciencias. Ya la ciencia está en Internet. Lo que hay que enseñar es pensamiento crítico, razonamiento lógico, Sí, emprendimiento, iniciativa propia para que esa autonomía sea bien utilizada y no la utilice en los malos pensamientos. Y sobre todo, con ética, con una disciplina, con moral. Pero si en los colegios ya la disciplina la están sacando y se ha vuelto tan permisivo que pueden ir los estudiantes con droga, con arma, y pobrecitos no los tratan, no se los puede expulsar, no se los puede llevar en una parte, eso le está haciendo mal a la educación. Ya los colegios, los profesores tienen miedo porque los estudiantes pueden hacer lo que quieran y no se pueden tomar medidas correctivas. Esas medidas correctivas en los colegios no son como las sanciones de los juzgados, son desde el punto de vista educativo. Eso tiene que entender las autoridades de educación. En efecto, y yo coincido plenamente, por eso le hice la pregunta y seguimos en la misma línea. Ahora, ya lo dejo del tema de educación, que es indispensable para el tejido social del Ecuador, para salir de eso. Y hoy, siendo usted un analista político, le pregunto, igual que nosotros, querido Roberto, ¿cómo ve el panorama electoral casi a 3 semanas de las elecciones? Bueno, tenemos los candidatos que ya han hecho conocer, unos más que otros, sus programas. Están en recorrido, están en territorios, como dicen, asisten a reuniones, asisten a conferencias de universidades. No lo han hecho todos, pero todavía faltaría por definirse algo. Todas luces nos dan de que habrá una segunda vuelta, y obviamente ya cuando lleguen los candidatos a la segunda vuelta tendríamos que decidir entre los dos. Pero a más de este asunto, Sí, esperemos, ahí está, veamos si lo podemos retomar a Roberto Pazley. Algo pasó en la plataforma, sino qué pena, de lo más interesante. Muy Me avisa, por interesante lo favor, que señalaba el doctor. de lo más interesante. Sí, tranquilo. Sí, perfectamente. Tengo mensajes en el celular. Leo, Arcadio Arosemena dice: Cardenal, el problema es que ni las empresas apoyan iniciativas como, por ejemplo, la revista Vive, que promueven valores. Tiene toda la razón. Por otro lado, Pablo Vaquerizo me decía, Pablo Vaquerizo y Pablo Andrés, los dos. Pablo Vaquerizo me decía, con relación al señor que hablamos del CNE, o sea, el consulado, o sea, el ecuatoriano que votaba en el consulado y ahora vive en Ecuador simplemente sigue votando telemáticamente. Entonces yo le contesté, será porque tienes que ir a votar telemáticamente, pero en físico, pues. Ah, ¿sí? Yo me imagino. Entonces me dice, yo entendía que le pero enviaban. los que viven en el exterior, Eduardo. A eso me refería, pues, boludo. En el exterior, ya, no ya, aquí. ya lo tenemos a no Roberto aquí, Paz. en el exterior. Ya seguimos. Claro. Roberto, se cortó un pedacito cuando estábamos hablando, estaba usted contestando la pregunta. Adelante, por favor. bueno, estaba exponiendo que además de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República y los asambleístas, que son de mucha importancia, tenemos algo de crucial necesidad de importancia para nuestro país, que es la consulta popular. Y sobre eso casi nada se habla.
Nosotros vemos que el Yasuní, que es un gran parque nacional, que todos los ecuatorianos lo respetamos, que tiene hermosa biosfera, la más grande del planeta, tiene que ser preservada. Sí, señores, hay que preservar el Yasuní. Todos los ecuatorianos tenemos que Se le volvió a cortar. Yasuní. Pero el caso del pozo 43 ITT, que quieren ser suprimidos, eso le haría mucho daño al país. Ese pozo no representa ni el 0.01% de las más de 1 millón de hectáreas que tiene el parque. No existe contaminación. Ya tiene 10 años de explotación y no se han agotado ni se han contaminado la naturaleza en ese parque. Y peor, que se va a hacer genocidio con las tribus no contactadas. Esa es una falacia que tal vez hace 30 años, 40 años pudo ser verdad. Pero esa consulta es extemporánea, fue presentada hace 10 años y lamentablemente nuestra actual Corte Constitucional la ha revivido. Cuando fue presentada hace 10 años fue tratada, fue tramitada y fue desechada por improcedente. Ya era cosa juzgada. Los hechos están consumados, de tal manera que además de, para mi criterio de abogado, que también soy abogado, no hizo bien la Corte Constitucional, pero el ciudadano ahora tiene que pronunciarse y el pronunciamiento tiene que ser en beneficio del país. Existen bienes que son superiores. El bien de la naturaleza tenemos que preservar, pero sobre el bien de la naturaleza están los ciudadanos, está el beneficio que tiene la vida, el buen vivir de un país con sus ciudadanos. Por eso y por muchas otras cosas más, aparte de la económica, que el Ecuador va a dejar de percibir 1.200 millones de dólares anuales en beneficio, y eso se invierte gran parte de ello en educación, en salud, en universidades, en carreteras. Todo eso tiene que ser después reemplazado. ¿Y cómo va a ser reemplazado? Con más impuestos al pueblo o eliminando los subsidios. Por eso yo no estoy de acuerdo en que se suspenda la producción del petróleo en el bloque 43 del Yasuní. Bolívar San Martín sigue con más preguntas para Roberto Pazley. Gracias, Eduardo. Doctor, yo quiero volver al tema de educación. En verdad me gustó ese análisis que hizo. Obviamente usted es un experto en el tema. Y usted sigue de cerca las noticias y se da cuenta de la gran deserción escolar que hay, lo convulsionado que está Durán. Creo que son casi 15 a 20 mil menores que van entre 12 a 15 años que no asisten a clases y obviamente sus padres tienen temor de ello. Vemos que esto ocurre en Esmeraldas. A mí lo que me preocupa es también lo de la generación perdida, porque usted hizo un análisis, esto no aparece ahora, lo hemos venido arrastrando, pero preocupa en todo caso porque nos referimos siempre a los niños, a los jóvenes como el futuro de la patria, pero hoy vemos que la juventud ecuatoriana, no puedo generalizar, pero hay un sector importante que ahora están viendo la finalidad mucho más rápida, trabajan más o se proyectan más a corto plazo en temas que no deberían ser tal cual nos han enseñado en funciones de ética, de valores, de principios. Y eso es lo que preocupa, doctor. ¿Cuál es la visión de Roberto Pazley? Bien, yo había manifestado que tenemos más de 30 años de adoctrinamiento a nuestras generaciones, a nuestra juventud. Y eso ha formado un criterio más hedionista, más de satisfacción, más pedigüeña de derecho, sin analizar el cumplimiento de las obligaciones. Porque las obligaciones para determinado grupo progres son del Estado, no del ciudadano, cosa que es absurdo. Ahora, como no se pudo llevar adelante el cambio de países, de política a través de la guerrilla, de la guerra de guerrillas, de las armas, en 1990, Fidel Castro con Lula deciden implementar la guerra de ideas a través de una serie de medidas o un guión que se tomó en el Foro de Sao Paulo. Y ahí estaban: desprestigiar a los medios de comunicación, desprestigiar a la prensa, desprestigiar a la iglesia, desprestigiar ejército, desprestigiar policía, eliminar todo cuanto signifique o pueda oponerse a sus criterios, e incluso el desarme del pueblo, etcétera, etcétera. Eso es lo que ha ido formando una generación progres
hacia criterios que son más de izquierda, aunque actualmente ya no debemos hablar de izquierdas y de derechas, todo depende del lugar donde se pone el centro, pero sí hay una izquierda retrógrada que todavía se mantiene. Y esa es la que nos lleva adelante dentro de estos pensamientos progres, que a su vez se han unido con una serie de grupos pequeños que llevan adelante cada quien sus criterios sin importarle el país. Y de ahí sale esta ideología de género, que es una ideología realmente degenerada, es algo absurdo. En todo caso, el Ecuador tiene que reformular su sistema educativo. Pero para hacer eso, decía hace un momento que tiene que haber un gran acuerdo nacional, donde todos los sectores, por mesas de diálogos, no de esas ridiculeces de mesa que hizo el gobierno con la CONAIE, ¿no? Unas mesas serias, responsables, que participe la academia, que participa medios de comunicación, que participa todos los sectores del país, y se obtengan criterios válidos como qué Ecuador queremos, hacia dónde queremos que vaya el Ecuador, y para ir allá qué clase de educación necesitamos dar a nuestras personas, cómo tiene que ser hasta la profesionalización de nuestros ciudadanos, y desde allí iniciar un buen proceso de reforma educativa, porque ahora ya necesito otra reforma. Yo estuve en una de las últimas reformas, que era la tercera, que se hizo muchísimo, pero que ahora está muy venida menos porque priman otros criterios más sectarios, más partidistas o más ideológicos. En todo caso, tenemos que hacer una educación con valores, con principios, con ética, con moral, con cívica. Ya los conocimientos, todos conocemos que la ciencia está en la web, usted va y la investiga, pero tiene que aprender a investigarla, tiene que aprender a decodificarla, tiene que aprender a razonar, a tener pensamiento crítico, ser independiente para el manejo de eso, ser un empresario, porque no todos vamos a necesitar ir a pedir al Estado trabajo, tenemos que generar nuestro propio trabajo privado. Quien genera riqueza en el país es el sector privado en particular. Entonces, hacia allá tiene que ir el proceso educativo, con un gran acuerdo nacional, como en su tiempo lo hizo España con los pactos de la Moncloa después de la Guerra Civil. Este año hay elecciones en Argentina y recordemos que cuando aparece este movimiento del Foro de Sao Paulo, ahora entiendo se trasladó a México, es el Foro de Puebla. Pero en el caso de Argentina, ¿usted no cree que, tomando en consideración que son naciones grandes en extensión, tanto Brasil como Argentina, si en un momento determinado gana el candidato de derecha, entiendo que es Javier Milei, y tal parece, de acuerdo a las predicciones y encuestas, que tiene una gran aceptación, ¿podría producirse un golpe de efecto que de alguna manera incidiría en esto que usted denomina el movimiento Progres? A ver, el Foro Sao Paulo se mantiene como tal. El Grupo de Puebla es otro grupo organizado que surgió justamente en Puebla, México, y era un grupo de personalidades, expresidentes, funcionarios públicos, escritores, ideólogos, etcétera, que apoyan la ideología progres, y el Foro de Sao Paulo es el que ejecuta esta ideología. En todo caso, sobre las elecciones en Argentina, tendríamos también ver qué es lo que pasa, porque en este momento solamente 2 países en Sudamérica estarían fuera del grupo de Sao Paulo en cuanto al gobierno, y no estarían ubicados dentro del grupo Progres. Ya Argentina, de la bonanza que tenía, está pasando graves problemas, crisis horrorosas. Lo mismo está pasando con Chile, lo mismo está pasando con Brasil. Nosotros vemos que en estos países donde la ideología de izquierda se apodera de los gobiernos, no quieren dejarla nunca. Vea usted lo que ha pasado en Cuba, lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua. Eso es lo que queremos. Mientras esos países tienen graves problemas, el resto de países latinoamericanos están que les gusta pedir un bocadito de aquellos que están pasando ellos. Hagamos realmente conciencia, y esto tiene que ver la población. Lamentablemente, la tendencia fuera de los progres es muy personalista también. Hay que reconocer los problemas que tiene la derecha, pero entre los problemas de la derecha y los problemas de la izquierda, yo prefiero los problemas de la derecha, que son más manejables, son más corregibles.
de tal forma que puede hacer que el péndulo se vire. Lo que ha pasado en España, que ya no tiene la hegemonía los partidos de izquierda, aunque tampoco es que la derecha tenga la gran mayoría, pero existe un balance casi al mismo término y ellos van a tener que tomar posiciones más estratégicas para llevar adelante el gobierno. Repito, vamos a ver qué pasa en Argentina. Si Milei ganaría las elecciones, indudablemente que va a dar un vuelco total a la política social y económica de Argentina. Paisley, ex ministro de Gobierno, ex ministro de Educación y académico. Gracias y que tenga buen fin de semana, doctor. Le faltó bolo y querido amigo, editorialista de Diario Expreso. Roberto, muchas gracias. Buen fin de semana, querido amigo. Gracias. Gracias, Eduardo, Bolívar y Ramiro. Gracias, ciudadanos, por prestarme atención. Muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Ya saludamos también, que ya está con nosotros Luisa Delgadillo, que con buen ánimo viene todas las mañanas. ¿Cómo está, querida amiga? Muy bien, gracias, Eduardo, Ramiro, Bolívar y a todos nuestros oyentes y televidentes. Siempre es un gusto compartir con ustedes en este día viernes ya, último día de la semana, pero nosotros igual trabajaremos este domingo, mi querido Así es, el Eduardo. domingo tenemos el programa Elecciones Anticipadas 2023 y vamos a abrir espacio antes de ir al corte publicitario de la Y es una, les toca, no consulte. Narcisa, váyase a Narcisa. Váyase a Narcisa. Me Club. voy a Narcisa, pero a Narcisa Club, urbanización privada con seguridad 24 horas, 7 días a la